Entre la música y la salud, con el doctor Rodolfo Pereira. Sí, amigos, hoy tenemos como invitado al doctor Euclides Carrillo, quien es especialista en cardiología, forma parte del grupo de médicos especialistas también de cardiopraxia, especialista también que ejerce en la Guerra Méndez, gran amigo Euclides, hemos compartido conferencias, escenarios de conferencias. Tú nos hacías un comentario que el tratamiento en Estados Unidos es sopa Maggi y acetaminofén, y que aquí el tratamiento es un rosario de listas de medicamentos que no sabemos si sirven o no sirven al final. ¿Qué es para ti el COVID? ¿Cómo impactó en ti como profesional? Bueno, gracias por la invitación y de verdad conversar del COVID en este momento lo agradezco porque claro que impactó en mí como profesional y como persona, igual que en todos. Es una pandemia que algunos habían previsto, pero que nos dimos cuenta que el mundo no estaba preparado. Ni los políticos, ni los científicos, ni los médicos. Desde el punto de vista personal, he perdido amigos, colegas, familiares y estoy un poco optimista en este momento porque ya, para mí, ya hay que perder el miedo por la mortalidad por el COVID. Ya todos hemos estado o con vacunas o nos ha dado. En este periodo de 2 años, la mayoría ya hemos estado en contacto con el virus de alguna u otra manera. Lo que ahora nos vamos a enfrentar son a las secuelas del COVID o al long COVID, como lo conocen en los países anglosajones. Es decir, ahora sabemos que ya no va a ser la parte aguda la que va a llevar el protagonismo. ¿Qué llamas tu parte aguda? La parte aguda es la parte que los primeros 15 días, lo que amerita la hospitalización, lo que nos puso en riesgo, de lo que todos tuvimos miedo durante 1 año y medio, prácticamente 2 años, es ¿qué va a hacer conmigo cuando me dé COVID? Esa primera semana, o como dirían los intensivistas, al médico intensivista, el de medicina crítica, que tuvo un protagonismo muy especial en esta pandemia, decían que ellos intubaban a los pacientes para ventilación asistida entre el día 10 y el día 12. Eso es para que tengamos una idea de lo agudo del daño que hacía el COVID. Actualmente, que ya no lo hace actualmente. Claro, ya tú ves que en la mayoría de las clínicas las unidades COVID cerraron. Es decir, ya no hay el COVID grave. Puede ocurrir ocasionalmente, pero no en los volúmenes que estábamos viendo. Y si tomamos en cuenta las estadísticas de Estados Unidos y de Europa, ya las hospitalizaciones están siendo predominantemente de personas no vacunadas. O de alto riesgo. El alto riesgo, pero es que cuando tienes vacuna ya tienes anticuerpos. Entonces, más del 90% de las hospitalizaciones son personas no vacunadas y este es un cuerpo virgen con el virus. Y esa conferencia, Euclides, tú dices, es la secuela del COVID en el corazón, específicamente, que es tu especialidad. Es complicaciones cardiovasculares. ¿Esas cuáles son? ¿Son inmediatas, son tardías, son a término medio? ¿Afectan a mujeres, afectan a hombres? ¿El COVID en los jóvenes? Eso es una pregunta clave que ahora podemos responder un poco mejor. Todavía no tenemos respuestas precisas con el COVID. De hecho, no sabemos ni siquiera cómo es realmente el mecanismo con el que él puede afectar el corazón. No estamos seguros. Tenemos varias hipótesis. Pero ¿qué hace en el corazón? En la parte aguda, él genera arritmias. La inmediata, en el momento que está sufriendo el virus. Que el virus está haciendo su efecto. Y vamos a ponerle, ¿qué llamaremos agudo aquí en esta entrevista? Agudo es todo lo que ocurre en los primeros 20 días hasta el mes. Todo eso es un COVID agudo. De hecho, long COVID, COVID prolongado o secuela COVID, la mayoría de los autores utilizan después del mes, todo lo que aparezca después del mes de la infección. Entonces ahí dividimos 2 espacios y hay un daño que es agudo, uno de los más importantes son eso, pues las arritmias, tenemos la trombosis, que puede ser in situ en el propio órgano o trombosis como en las hospitalizaciones convencionales, que son trombosis en las piernas que después migran al pulmón, que llamamos el embolismo pulmonar. El COVID también tiene ese tipo de complicaciones. Por supuesto, una de las más que ha tenido más publicidad, a la que ha generado más susto.
más susto y más estudio por parte de los médicos es la miocarditis. Miocarditis. La miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? Toda terminación de itis en medicina implica inflamación. Cuando hablamos de miocarditis, hablamos de que está inflamado el músculo cardíaco. Y es el que bombea la sangre. Por lo tanto, cuando hay una miocarditis, sabemos que hay un fallo del músculo cardíaco. Estamos hablando de una complicación seria que puede ser severa. ¿Severa llamas tú que está en riesgo la vida? Sí, puede estar en riesgo la vida de la persona. ¿El paciente lo siente, lo sabe, tiene síntomas? Cuando está hospitalizado. Sí. ¿No da síntomas si está ambulatorio? Sí, esa la estamos viendo ahora cada vez más. La incidencia es baja. ¿Ok? O sea, tener un miedo por miocarditis no es lo lógico. Es mucho más frecuente la pericarditis, que es otra de las complicaciones. La pericarditis, entonces, es la inflamación del pericardio, que es una membrana alrededor del corazón. Esa te puedo decir que las cifras varían, pero alrededor del 50% de los pacientes que han tenido COVID pueden tener pericarditis. Y no lo saben. Y no lo saben o manifiestan dolores en el pecho, algunas arritmias, porque muchas veces lo diagnosticamos con el método, con el eco. Y vemos en personas que pueden haber pasado el COVID asintomático, que es lo que estamos viendo actualmente, como las personas están vacunadas o tienen anticuerpos contra el COVID, pueden pasar el COVID asintomático. Pero la secuela después del mes, entonces tiene alguna molestia cardiovascular, se le hace un eco y encontramos que tiene líquido alrededor del corazón. Eso se llama derrame pericárdico. Y eso le hace sospechar al médico que hizo o está haciendo una pericarditis. ¿Y dónde va la miocarditis? La miocarditis es en el músculo. Su incidencia, como te comenté, es relativamente baja, pero cuando ocurre es seria, porque es un daño del propio músculo. ¿Y es para siempre? No. Menos mal que ya tenemos cierta experiencia, tanto en las publicaciones como experiencias locales de lo que ha ocurrido con la miocarditis, y cuando es detectada temprano y tratada temprano, responde muy bien y la mayoría de las personas se recuperan. Pero si tú dices que no unos síntomas, vamos a decir, la miocarditis sí da más síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para que un paciente, si el COVID es asintomático, estos síntomas aparecen? Perfecto. Entonces el individuo puede pasar el COVID asintomático, pero al mes está sintiendo falta de aire, está sintiendo fatiga, está sintiendo algún tipo de cambio en el ritmo cardíaco, porque el COVID puede poner el corazón rápido o lo puede poner lento. La presión arterial también varía. Puede elevarse la presión arterial o puede ponerse hipotenso. Cosa que es novedoso para el paciente, que no lo tenía antes. Que no lo tenía y previamente. Él lo asocia, intuitivamente lo asocia al COVID. No. No, tampoco. El paciente va a acudir y el médico es el que tiene que empezar a hacer la hipótesis de que pudo ser el COVID de manera o con pocos síntomas, que llamamos oligosintomático, o totalmente asintomático. Porque si hubo un COVID florido, es más fácil la sospecha. Si la hipótesis se puede comprobar más fácilmente. O sea que un paciente puede pasar el COVID y no siente nada. Y no lo siente nada. Puede tener manifestaciones. Eso es lo que estamos viendo. Que haya pasado el COVID duro o no lo haya pasado. Exactamente. Si el término es válido clínicamente. Bueno, por lo menos para nuestros escuchas, saber que tuvimos un COVID duro o fuerte es un COVID que puede haber sido moderado a severo. Entonces estamos pasando nuestro vocabulario a un vocabulario que sea más entendido por la población. Ahora, esa secuela, ¿cómo se diagnostica? Precisamente ahí es donde viene el dilema que tenemos actualmente. No podemos decirle a todo el mundo que se tiene que estar haciendo todos los exámenes, pero el que haga síntomas cardiovasculares, falta de aire, dificultad para el ejercicio, ve que el ejercicio no lo puede hacer porque no llega a lo que él hacía previamente, cambios en el ritmo cardíaco, que lo que va a manifestar predominantemente son las palpitaciones, siente que el corazón está latiendo, cosa que de manera natural no se siente, y una fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes del COVID. ¿Con el mínimo esfuerzo o en reposo? No sientes que el músculo no da, ya no es que te falte el aire, sino que no tienes fuerza para hacer tu actividad. Exactamente.
Con esos síntomas hace falta una consulta médica. Y de ahí viene la parte médica que tiene que sospechar que si es COVID, tiene que descartar la miocarditis. En primer lugar. En primer lugar, porque es probablemente la secuela más seria desde el punto de vista Y cardiovascular. hay médicos que se le pasa eso. Si no haces un eco y si no lo sospechas, cuando el médico no lo sospecha, ¿cómo lo va a diagnosticar? Sí, yo me acuerdo que el doctor Pepe López, ¿te acuerdas? Que gran ¿Cómo no? internista y profesor, Gran decía maestro de la que medicina. si uno no imaginaba algo, no lo diagnosticaba. No lo diagnosticaba. Eso es correcto. Si no lo piensas, no lo puedes diagnosticar. Entonces, esto es tanto para todo el que nos escucha como, fíjate, esa conferencia que tengo es para médicos. Hay un pequeño congreso que está haciendo el Centro Cardiovascular. Y recibí esa invitación es precisamente para los médicos. No podemos bajar la guardia. A pesar de que estamos todos más relajados, a pesar de que muy probablemente a nivel mundial está bajando la mortalidad por esta enfermedad del coronavirus, las secuelas todavía van a estar una vez que tú presentes. haces el diagnóstico, Euclides, de una miocarditis con esta clínica, primero los síntomas, un diagnóstico clínico, después con el eco, ¿qué hace? ¿Qué pasa con ese paciente? Aquí estamos haciendo una extrapolación. No hay ningún estudio médico que me diga cuál es el tratamiento de la miocarditis post-COVID. Y los médicos lo que estamos haciendo a nivel mundial y a nivel local es tratándola como cualquier otra miocarditis viral. Que Ya existe. existen, por ya supuesto. descrita y estudiada. Exactamente. Okay. Hay otras miocarditis viral. Y entonces con esa experiencia previa estamos utilizando las mismas estrategias, que es bloquear varios sistemas que pueden afectar al corazón. Y se utilizan entonces alrededor de 3 medicamentos, lo cual la implicación es con el COVID es que está ocurriendo muchas veces en personas jóvenes, en personas que no son hipertensas. Y entonces utilizar 3 medicamentos que pueden bajar la presión arterial implica utilizarlo a dosis muy bajas, ajustarlo, tener un manejo muy cercano de ese paciente, verlo de manera semanal, cada 15 días, repetir el eco en un mes, 2 meses, porque hay que ver la evolución que va a tener. La mayoría, y ya aquí hablo de experiencia personal, pero también eso se repite en las experiencias publicadas en centros europeos y americanos, la mayoría de las personas se va a recuperar en un periodo relativamente corto de 1 a 3 meses. La mayoría. El doctor Euclides Carrillo, además de cardiólogo, ha escrito 4 libros y lo has publicado. Qué bárbaro, qué bueno, te felicito. Gracias. Él es cardiólogo, especialista en ecosonografía, en cardiología, de cardiopraxis, de la Guerra Méndez. Y quería agradecerte este tiempo porque sé que literalmente pegaste la carrera para llegar aquí. Estabas haciendo un eco, pasamos por allá por el servicio de cardiopraxis y entonces nos vemos. Y llegaste. Perfecto. Te agradezco enormemente realmente. Un placer para mí estar aquí porque contigo. el tiempo es importante. Amigo, gracias.